Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de agosto caía a plomo sobre el asfalto cuando Paula Mas y Marc Hernández emprendieron su viaje. Dejaban atrás el bullicio de sus pueblos en el Maresme, buscando la quietud prometida de las aguas del pantano de Susqueda. Él, de 23 años, ella de 21, compartían un amor joven y un anhelo de aventura. Su Opel Zafira de color azul, cargado con un kayak verde y la promesa de un par de días de ensueño, se deslizaba por la carretera, alejándose de la civilización, adentrándose en un paisaje cada vez más agreste y solitario. El plan era sencillo, perfecto en su simplicidad. Querían remar bajo el cielo abierto, sentir el abrazo del agua dulce y dormir bajo un manto de estrellas, arrullados por los sonidos de la naturaleza. La última parada consciente en el mundo de los vivos fue en la Sellera de Ter. Una cámara de seguridad de una entidad bancaria captó su imagen a las 9:30 de la mañana de aquel jueves 24 de agosto del año 2017. Retiraron dinero, quizás para los pequeños gastos del viaje, una compra de última hora, bebidas frías para combatir el calor. Poco después, en un restaurante de la zona, se refrescaron. La dueña del local los recordaría vagamente, una pareja joven, sonriente, que compró unas botellas de agua y preguntó por el camino hacia el pantano. Eran las últimas miradas anónimas que registrarían su presencia, los últimos testigos de su existencia antes de que el silencio los devorara. El camino hacia Susqueda es una promesa de aislamiento. La carretera se estrecha, serpentea entre bosques de pinos y encinas, y el mundo parece encogerse. El embalse, una vasta extensión de agua turquesa contenida por una presa monumental, aparece como un espejismo de paz. Para Marc y Paula, aquel lugar debió parecerles el paraíso. Aparcaron el coche, y con la energía propia de su juventud, prepararon el kayak. Se deslizaron sobre la superficie del agua, sus risas probablemente resonando en el silencio del entorno. El sol se reflejaba en el agua, creando miles de destellos fugaces, un espectáculo de luz que contrastaba brutalmente con la oscuridad que estaba a punto de cernirse sobre ellos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en las horas siguientes. La investigación posterior intentaría reconstruir el rompecabezas de su desaparición a partir de fragmentos, de ecos lejanos y pruebas circunstanciales. Se habló de disparos. Varios testigos, personas que se encontraban en diferentes puntos del pantano, afirmaron haber oído detonaciones. Primero un disparo, luego un grito desgarrador, un grito de mujer que rompió la paz del lugar, seguido de otros 3 disparos en rápida sucesión. El sonido, en la inmensidad de aquel paraje, pudo viajar, distorsionarse, confundirse con otros ruidos del bosque, pero quedó flotando en el aire como un presagio funesto. La tarde de ese jueves, los teléfonos de Marc y Paula enmudecieron. Los mensajes de sus familiares, preocupados por su falta de comunicación, quedaban sin respuesta. Una chica tan responsable como Paula, siempre en contacto, siempre pendiente, no desaparecería sin más. La inquietud inicial se transformó en una angustia creciente a medida que las horas se convertían en días. El sábado, la familia denunció su desaparición. Empezó entonces una búsqueda que mantendría en vilo a toda la comarca, a todo el país. Lo primero que apareció fue el kayak. El domingo, unos navegantes lo encontraron a la deriva, semihundido. No era un accidente. Alguien se había ensañado con él. Presentaba 3 cuchilladas, 3 rajas limpias y deliberadas. En su interior habían colocado piedras, un intento burdo y desesperado por hacerlo desaparecer bajo las aguas. Pero el aire atrapado en los compartimentos estancos de proa y popa se había resistido al hundimiento, manteniendo a flote la prueba silenciosa de un acto violento. El hallazgo fue un golpe helado para las esperanzas de las familias. Ya no se trataba de 2 jóvenes que habían sufrido un percance, sino de algo mucho más siniestro. La búsqueda se intensificó. Los Mossos de Escuadra desplegaron un amplio operativo. Helicópteros sobrevolaban el embalse, sus aspas rompiendo el silencio que ahora parecía opresivo. Unidades caninas rastreaban los márgenes, buscando un olor, una pista, cualquier cosa que los llevara hasta la pareja desaparecida. El sonar de las lanchas de los especialistas del Grupo de Actuaciones Especiales Subacuáticas peinaba el fondo del pantano,
un lecho lodoso y oscuro que guardaba celosamente sus secretos. Un día después del hallazgo del kayak, las pantallas del sonar revelaron una forma anómala a unos 7 metros de profundidad. Era el Opel Zafira. El coche de Paula estaba allí, hundido, volcado sobre su techo. Cuando los buzos lograron acercarse, el escenario que encontraron no hizo más que aumentar el misterio y el horror. El vehículo había sido empujado al agua. La primera marcha estaba engranada. El freno de mano quitado y una piedra de gran tamaño bloqueaba el pedal del acelerador. Los asientos delanteros estaban echados hacia adelante y los traseros abatidos, como si hubieran preparado el coche para dormir. Pero dentro no había nadie. El pantano se había tragado el coche, pero no los cuerpos. La noticia conmocionó a la opinión pública. La imagen del coche azul siendo extraído de las profundidades, goteando agua y misterio, se convirtió en el símbolo de una tragedia que nadie lograba comprender. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Las especulaciones se dispararon. Se habló de un robo que salió mal, de un encuentro fortuito con la persona equivocada, de un acto de violencia gratuita e irracional. El pantano, antes un lugar de recreo, se había transformado en el escenario de un crimen atroz. Pasaron las semanas. La sequía de aquel final de verano, una anomalía climática, se convirtió en una aliada macabra de la investigación. El nivel del agua del pantano comenzó a descender, revelando poco a poco las orillas que normalmente permanecían sumergidas. Y entonces, 33 días después de la desaparición, el agua devolvió lo que con tanta hazaña se le había confiado. El cuerpo de Paula apareció atrapado entre unas rocas, cerca de la pared del embalse. Estaba desnudo y presentaba evidentes signos de violencia. La autopsia revelaría más tarde que había muerto de un disparo en la cabeza. Poco después, muy cerca de allí, el cuerpo de Mark emergió a la superficie. También estaba desnudo, pero a su espalda llevaba una mochila cargada con piedras. Un intento, de nuevo, de que el fondo del pantano fuera su tumba definitiva. Su cuerpo estaba en un estado de descomposición tan avanzado que los forenses no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte, aunque todo apuntaba a que, como Paula, había sido asesinado. La autopsia de ambos reveló un detalle escalofriante. Sus cuerpos habían permanecido fuera del agua entre 24 y 48 horas antes de ser arrojados al embalse. El asesino, o los asesinos, se habían tomado su tiempo. Con la confirmación del doble asesinato, la investigación entró en una nueva fase. Ya no se buscaba a dos desaparecidos, se buscaba a un monstruo. Los agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se centraron en reconstruir las últimas horas de la pareja y en analizar cualquier indicio, por pequeño que fuera, que hubiera quedado en el escenario del crimen o en los alrededores. Las cámaras de seguridad de la presa se convirtieron en una pieza clave. Grababan a todos los vehículos que entraban y salían de la zona. Y allí, en esas grabaciones, apareció un coche que llamó su atención. Un Land Rover Defender de color blanco. Las cámaras registraron el paso del Opel Zafira de Paula a una hora determinada, adentrándose en el pantano. Poco después, en dirección contraria, aparecía el Land Rover blanco. Un estudio minucioso de los tiempos y las distancias determinó que ambos vehículos tuvieron que cruzarse en un punto concreto del camino. El mismo Land Rover ya había sido visto subiendo al pantano a primera hora de la mañana y bajando un par de horas después, para volver a subir justo en el momento en que se cruzó con los jóvenes. Ese vehículo se convirtió en el hilo del que empezar a tirar. La matrícula los condujo hasta un vecino de Anglès, un pueblo cercano. Un hombre llamado Jordi Magentí. El nombre hizo saltar todas las alarmas en la comisaría. No era un desconocido. Era un viejo conocido de la policía, un exconvicto con un pasado oscuro. En el año 1997, Magentí había asesinado a su exmujer. La esperó en la parada del autobús donde ella se bajaba para ir a casa y le descerrajó 4 tiros con una escopeta. Un crimen brutal por el que fue condenado a 15 años de prisión, de los que cumplió 12. Tras salir de la cárcel, se había marchado a Colombia, donde conoció a su segunda mujer, y luego había regresado a su pueblo. Los investigadores decidieron acercarse a él con cautela.
A principios de diciembre, se presentaron en su casa para una entrevista informal. Magentí empezó a cometer errores. Negó haber estado en el pantano el día de la desaparición de Mark y Paula, pero los mozos sabían que mentía. Tenían las grabaciones de su coche. Intentó desviar la atención, hablar de otros asuntos, pero cada palabra que pronunciaba lo enredaba más en la tela de araña que la investigación tejía a su alrededor. El cerco se fue estrechando. Los agentes descubrieron que Magentí era un pescador habitual en Susqueda. Conocía cada rincón del pantano, cada camino, cada cala. Era su territorio. El día del crimen, según él mismo acabaría admitiendo en parte, estuvo pescando en una zona conocida como La Rierica, muy cerca del lugar donde se cree que la pareja fue asesinada. La coincidencia era demasiado grande. La detención se produjo el 26 de febrero del año 2018. La noticia de que Magentí planeaba viajar a Colombia de forma inminente precipitó la actuación policial. Al ser arrestado, gritó una y otra vez que era inocente, que él no había matado a nadie. Fue trasladado a la comisaría de Santa Coloma de Farners, donde fue sometido a un largo interrogatorio. Al principio se mantuvo firme en su negativa, pero la presión de las pruebas y las contradicciones en su relato empezaron a resquebrajar su defensa. La versión que finalmente ofreció a los investigadores fue rocambolesca. Acusó a su hijo. Según Magentí, él había ido al pantano a buscar agua, como hacía habitualmente, y al regresar a la zona donde estaba su hijo, se encontró con la macabra escena. Su hijo, según su relato, había matado a los dos jóvenes. A Mark le habría disparado 3 veces por la espalda y a Paula, una vez en la cabeza. Él, siempre según su versión, se limitó a ayudar a su hijo a deshacerse de los cuerpos y del coche. Una historia que los investigadores no creyeron. Les parecía un intento desesperado por eludir su responsabilidad, cargando la culpa sobre alguien de su propia sangre. El hijo de Magentí fue interrogado y, aunque en su teléfono se encontraron búsquedas inquietantes sobre cómo ocultar un cadáver, su coartada para el día de los hechos parecía sólida. La investigación se centró de nuevo en el padre. En el registro de su domicilio se encontraron armas, 2 pistolas, pero las pruebas de balística determinaron que ninguna de ellas había sido utilizada en el crimen. El arma del doble asesinato nunca apareció. Jordi Magentí ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de 2 delitos de asesinato. La juez consideró que existía un evidente riesgo de fuga, la posibilidad de que destruyera pruebas y un alto riesgo de reiteración delictiva, dado su violento historial. Los indicios en su contra eran numerosos, su presencia en el lugar y el momento de los hechos, sus mentiras iniciales, sus antecedentes, su conocimiento del terreno. Para los Mossos d'Esquadra, no había ninguna duda, él era el autor. Lo declararon en rueda de prensa con una convicción que más tarde les traería problemas legales. Afirmaron tener la certeza policial de su autoría indubitada. Sin embargo, el caso estaba lejos de estar cerrado. La defensa de Magentí, ejercida por un conocido abogado penalista, empezó a desmontar, uno por uno, los indicios presentados por la fiscalía. No había pruebas directas. Nadie había visto a Magentí con la pareja. No había restos de ADN que lo vincularan con las víctimas o con el coche. El arma no aparecía. Todo se basaba en conjeturas y pruebas circunstanciales. Además, surgieron incongruencias en las declaraciones de algunos testigos, lo que debilitó aún más la acusación. Tras pasar casi un año en prisión preventiva, en diciembre de 2018, la Audiencia de Girona decretó su libertad provisional sin fianza. El tribunal consideró que los indicios en su contra, aunque relevantes, no eran lo suficientemente sólidos como para mantenerlo en la cárcel. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre las familias de las víctimas, que veían como el único sospechoso que daba en la calle. Magentí salió de la cárcel proclamando su inocencia y afirmando que se había cometido una injusticia con él. La investigación, oficialmente, sigue abierta. Se han explorado otras vías, se ha vuelto a interrogar a testigos, se han analizado de nuevo las pruebas con tecnologías más avanzadas. Se habló de un exlegionario que estuvo en la zona y que después del crimen publicó mensajes extraños en redes sociales. Se investigó a un ciudadano francés que resultó herido en un incidente confuso en el pantano por aquellas fechas.
Se rastreó el entorno de las víctimas, buscando un móvil, una conexión, algo que pudiera explicar el porqué de tanta brutalidad. Pero todas las pistas han conducido a callejones sin salida. El pantano de Susqueda recuperó su apariencia de paz. El agua volvió a subir, cubriendo las orillas que habían sido testigos mudos del horror. Los turistas y los pescadores regresaron, aunque el recuerdo del crimen flota en el aire, como una niebla invisible y perpetua. La presa sigue vigilando el valle, guardando en sus profundidades las respuestas a las preguntas que atormentan a dos familias rotas. ¿Qué ocurrió realmente aquel 24 de agosto? ¿Quién y por qué arrebató la vida a Mark y Paula? El caso se convirtió en un laberinto judicial y mediático. Jordi Magentí, aunque en libertad, sigue siendo el principal y único sospechoso para los investigadores. Su sombra planea sobre el caso, la sombra de un hombre con un pasado de violencia que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, o que fue el autor de un crimen perfecto, un crimen sin testigos directos, sin pruebas concluyentes, un crimen nacido de la furia y la casualidad en un paraíso natural que se transformó en un infierno. La justicia, a día de hoy, no ha podido escribir el punto final de esta historia. El crimen del pantano de Susqueda permanece como una herida abierta, un misterio sin resolver que el tiempo, en lugar de aclarar, parece volver cada vez más opaco y doloroso. La memoria de Mark y Paula sigue atrapada en las aguas quietas y profundas de aquel embalse, esperando una verdad que quizás nunca llegue a emerger. El sol sigue calentando las rocas y los pinos que rodean el pantano, el viento sigue susurrando entre los árboles, pero para quienes conocieron y amaron a esa joven pareja, aquel paisaje idílico siempre estará manchado por el recuerdo de la violencia y la injusticia, un recordatorio perpetuo de que la oscuridad puede anidar en los lugares más hermosos, esperando el momento de devorar la luz. El silencio que ahora reina en Susqueda no es un silencio de paz, sino un silencio cargado de preguntas sin respuesta, un eco eterno de dos vidas jóvenes truncadas en la plenitud de sus sueños. El relato del crimen se teje con los hilos de la incertidumbre. Pudo ser un encuentro casual, una discusión por un motivo trivial, quizás por un lugar de pesca, que escaló hasta una violencia desmedida. La figura de Magentí encaja en el perfil de una persona con poco control de sus impulsos, alguien capaz de reaccionar de forma brutal ante una contrariedad. El hecho de que las víctimas estuvieran desnudas añadió una capa de complejidad al caso, sugiriendo un posible componente sexual que, sin embargo, las autopsias no pudieron confirmar de manera fehaciente. La ocultación de los cuerpos y del vehículo habla de una cierta premeditación, o al menos, de una frialdad posterior al acto criminal para intentar borrar las huellas. Cada aniversario de la tragedia, los medios de comunicación vuelven a poner el foco en el caso. Se publican reportajes, se entrevista a expertos, a los abogados de las partes, a veces incluso a familiares que, con una entereza admirable, siguen reclamando justicia. Pero la verdad judicial, la única que puede llevar a una condena, sigue esquiva. La falta de una confesión o de una prueba irrefutable mantiene el caso en un limbo legal. Para la sociedad, el crimen de Susqueda representa el miedo a lo irracional, al azar que puede convertir una excursión idílica en una pesadilla mortal. Es la materialización del temor a encontrarse con el mal en estado puro, sin motivo ni explicación, en un entorno donde uno busca precisamente lo contrario, la paz y la desconexión. La historia de Mark y Paula es la historia de una juventud rota, de dos futuros aniquilados, y su recuerdo perdura como una advertencia sobre la fragilidad de la vida y la existencia de abismos insondables en el alma humana. El misterio que envuelve sus muertes es una ofensa a la lógica y un desafío a la capacidad del sistema para encontrar y castigar a los culpables. Mientras ese misterio no se resuelva, el pantano de Susqueda seguirá siendo, además de un embalse, una tumba sin nombre y un monumento a la impunidad. Las aguas, en su impasible quietud, guardan el secreto, y solo ellas saben lo que de verdad ocurrió bajo el sol de aquel fatídico día de agosto. La historia, por ahora, termina así, con el eco de unos disparos, la imagen de un kayak a la deriva y la mirada perdida de dos familias que siguen esperando, contra toda esperanza, que un día la verdad, como los cuerpos de sus hijos, finalmente emerja a la superficie. El crimen del pantano de Susqueda. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.